A ver, esperemos unos minutitos. Perfecto, ahí sí. Bien, bueno, tal como les dije, les ofrezco disculpas por el retraso de la cátedra de hoy. Tuve algunos inconvenientes que ya pude solucionar, ¿ya? Ah, bueno, terminó la semana de receso, ¿cierto? Y retomamos nuevamente las actividades académicas, ¿ya? En el receso he podido revisar las evaluaciones, ¿ya? Que en general no están mal, están buenas, ya por lo menos lo que tiene que ver con las calificaciones, ¿ya? Así que dentro de eso espero que el día miércoles, ya en la cátedra del miércoles, aparte de presentar los contenidos propios, podamos hacer una revisión de la prueba, ya. Y lo que quiero es poder tener las notas subidas al sistema previo el miércoles para que ustedes puedan participar del proceso de revisión por lo menos con un poco más de antecedentes, ¿ya? Bueno, espero que esta semana de receso haya servido para descansar, ¿cierto? Para recuperar las energías, para continuar con este semestre que ya estamos ya a pocas semanas de finalizar con él, ¿ya? En la asignatura de traumatología nos van quedando algunas pequeñas cosas que ir solucionando, ¿cierto? En relación a unos contenidos que están pendientes todavía, ¿ya? Y en traumatología propiamente tal, y después ya vamos a comenzar con lo que tiene relación con ortopedia infantil, ¿ya? Así que va a estar bien entretenido, por lo menos eso, ese capítulo final, ¿ya? Para el día de hoy el itinerario va a ser el siguiente, vamos a hablar en este primer bloque ya algunas consideraciones sobre patología articular, ¿ya? Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre traumatismo raquimedulares, ¿ya? Am, Entendiendo que patología articular son por lo menos ya algunos conceptos, ya, y algo entregó al profesor Roberto Soto, ¿cierto? Previo al receso, ya, en las cátedras que le realizó, pero quiero hablar de patología articular en términos generales, ¿cierto? Y no tan solo haciendo énfasis a artritis o artrosis en el segmento de miembros inferiores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en eso va a consistir la cátedra de hoy, del primer bloque, y como les dije, en el segundo bloque vamos a hablar sobre traumatismo raquimedulares. Bien, no sé si queda alguien que esté todavía a la espera, ¿no? Um, Ya entonces, Constanza Godoy va a grabar. Voy a dejar de compartir mi imagen para proyectar la presentación respectiva aquí. A ver, aquí. Y compartir pantalla. Ustedes me avisan por favor cuando ya la puedan ver y así comienzo con la presentación. ¿Pueden ver en sus pantallas la presentación? ¿Sí? Sí, profe. Fantástico. Voy a comenzar entonces ya. Vamos a utilizar la misma modalidad, las preguntas, las dudas, las pueden ir escribiendo en el chat, ¿ya? Y la respondo una vez finalizada la presentación, o me las pueden verbalizar y las voy aclarando in situ. Tal como les contaba, voy a hacer referencia en este primer módulo, ya, a patologías articulares, ya un capítulo importante, vamos a emitir. Ya, sí, un capítulo importante, ya, dentro de, ahí sí, un capítulo importante dentro de los cuadros, un capítulo importante dentro de los cuadros que son
objeto de estudio para traumatología. ¿Ya? Aquí sí. Cuando hablamos de patologías articulares, la verdad es que son muchos los que, pues, son los que son objeto de estudio en traumatología, ¿ya? Pero que sin embargo uno lo agrupa, ¿ya? En dos grandes categorías importantes, que por un lado tenemos la artritis, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la patología articular más asociada a artrosis, ¿ya? Que son conceptos que en general muchas veces se tienden a confundir, pero que clínicamente son totalmente diferentes. Dentro de esto, de estas dos grandes familias de patologías articulares hay muchas divisiones y subdivisiones, ¿cierto? Porque, eh, como ustedes probablemente ya han estudiado, artritis corresponde a un conjunto de patologías importantes, como por ejemplo artritis idiopática juvenil, artritis por deposición de cristal, artritis reumatoidea, ¿cierto? Asociado a edad, ¿ya? Entonces son un sinfín de patologías que están agrupadas en estas dos categorías, pero que sin embargo comparten características asociadas particularmente a manifestaciones clínicas en común, ¿ya? Ahora, en general, la artritis es una patología de carácter inflamatoria ya que se produce o degenerativa en una o más articulaciones, ya, y que existen más de 100 tipos diferentes de artritis, ya, ¿de acuerdo? Y en la artritis reumatoidea ya existen lo que se conoce actualmente que el sistema inmunitario del cuerpo ataca el revestimiento de las cápsulas articulares, ya, y esto es con lo que en el fondo es parte de la membrana sinovial, ya, y esto provoca en el fondo que parte de las células de nuestro propio cuerpo ataquen elementos que forman parte de la articulación, lo que trae consigo una respuesta inflamatoria, ¿ya? No se sabe con precisión ya cuáles son los mecanismos biológicos implicados en esta respuesta antiinflamatoria autoinmune, ¿cierto? Pero es lo que se ha podido describir por lo menos en algunos casos de artritis reumatoidea. Ahora, otros tipos de artritis inflamatoria común incluyen la artritis por cristales o que se conoce como la enfermedad de la gota, ¿cierto? O la enfermedad por disposiciones de pirofosfato de calcio, ya que también se puede producir, ¿ya? Artritis reumatoide juvenil que se da en los niños, ¿cierto? En presentaciones cada vez como temprana en términos de edad, ¿ya? Artritis asociada a infecciones bacterianas, ¿ya? Artritis de tipo psoriática, ya que también es una enfermedad autoinmune. La esclerodermia también es considerada parte de una artritis, que es una enfermedad que tiene un origen genético, ya, y que la verdad, yo he conocido un par de personas con esta patología ya, y altamente incapacitante, sobre todo en personas jóvenes. El lupus eritematoso también ya es considerado también un tipo de artritis ya, porque se produce una afección de la patología que significa patologías articulares, ¿cierto? Como parte de este sinfín de respuestas que se producen por parte del sistema inmunológico en el cuerpo. Y finalmente la artritis reumatoidea, que es la más conocida de todas. Voy a definir algunas manifestaciones clínicas especialmente asociadas a la artritis reumatoidea, ¿ya? Que se nos corresponden a signos y síntomas más frecuentes, ¿cierto? ¿Ya? Que primero, la gran manifestación clínica de la artritis reumatoidea tiene que ver con el dolor, ¿ya? Las personas refieren mucho dolor en las articulaciones que están inflamadas, un dolor que es altamente incapacitante, un dolor que se produce durante el día y que tiende a permanecer en la noche o que se tiende a agravar o a presentar, ¿ya? Las personas a nivel de mano particularmente pues, comienzan a producir mucha rigidez articular con imposibilidad para la flexión, ¿ya? Hinchazón también, aumento de volumen a nivel articular, enrojecimiento, ¿ya? De la articulación que
también significa a veces aumento de temperatura local, ¿ya? Y disminución de los rangos de movimiento. En la imagen que ven ustedes en sus pantallas pueden ver la evolución que tienen las manos, ya cómo se comporta la artritis reumatoidea, ya que ustedes pueden ver en general una atrofia o pobre desarrollo de la musculatura de la eminencia tenar e hipotenar, ¿cierto? ¿Ya? Encruzamiento articulares, ¿cierto? Especialmente a nivel de interfalángicas proximales, distales, ¿ya? Aparecen estos dos encruzamientos que se llaman nódulos de Heberden, que son bien evidentes, ¿ya? Y ataca particularmente a nivel de mano articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales. ¿Ya? Noten el pobre desarrollo de la musculatura de la eminencia tenar, que no es una manifestación clínica propia de la enfermedad, pero producto del dolor, las personas tienden a ocupar menos las manos y eso va provocando en definitiva atrofia muscular de aquellos músculos que ya no se comienzan a utilizar. Posteriormente, en etapas más avanzadas, ya se producen algunas deformidades características en manos, ¿ya? Como esta desviación de los dedos, ¿cierto? Que es predominantemente a nivel de metacarpofalángica, ya, que se comienzan a medializar, que se llama dedo en ráfaga, ¿ya? Y que responde en el fondo primero a inflamación articular y a la deformidad, pero también responde un poco a debilidad muscular, que significa cambio en los ejes, ¿ya? Entonces, esto ya es una discapacidad que genera mucha discapacidad en las personas porque al hacer fuerza o al ocupar las manos, ¿cierto? Necesariamente se ve un poco más incrementada el dolor que puede producir. También hay una desviación a nivel de dedos, ¿cierto? Que se conoce como dedo en cuello de cisne, que está representada por una flexión de la articulación interfalángica proximal, una hiperextensión, ¿ya? Y una flexión de la interfalángica distal, ¿ya? Y se conoce como cuello de cisne justamente porque los dedos de las personas toman esta posición, ¿ya? Y la deformidad de Boutonniere, que también se ve representada en el primer dedo, ¿cierto? Que consiste en una hiperextensión de la articulación interfalángica. Aquí uno puede ver en esta imagen, ¿cierto? De manera simple cómo se comporta la artritis, ¿cierto? Que significa una inflamación a nivel articular, ¿ya? Con aumento de temperatura local, ¿ya? Que en la medida en que la artritis se va haciendo más, o sea, la artritis crónica, ¿cierto? En la medida en que las personas pasan más tiempo de evolución con la patología, ya comienza a desaparecer el espacio articular, ¿se dan cuenta? Se comienza a perder la regularidad en la superficie de los huesos, como se ve aquí, ya superficies más ásperas, ya carillas articulares en formas como más dentadas, ya mucho menos suaves, y eso en definitiva ya significa que ha comenzado con un proceso de deterioro articular que va en definitiva a comportarse como una artrosis, ¿ya? Y en general la artritis son patologías articulares, ¿cierto? Pero cuando ya se produce este nivel de daño a nivel articular, ¿cierto? A nivel de los huesos, ¿cierto? Ya podemos estar hablando de una artrosis, que esto se ve por lo menos en la radiografía. Lo mismo pasa acá, el profesor Roberto Soto nos tocó un poquitito lo que tiene que ver con la artrosis de cadera o rodilla particularmente, ya, pero lo recalco nuevamente, ya complemento un poco lo que él dijo también, ya, cómo se van en los cuadros de artritis más avanzada, ¿cierto? Destruyendo las carillas articulares, se pueden romper los platillos tibiales, ¿cierto? Disminuyen el volumen, cambia el comportamiento biomecánico, ¿ya? Y eso además va provocando mucho dolor también.
En la imagen que ustedes ven en sus pantallas se observa una radiografía, ¿ya?, de las manos de una persona con artritis y pueden ver cómo los segmentos articulares de metacarpofalángica ya están completamente están separados, ¿ya? Y se ve en evidencia la desviación cubital que yo les acababa de contar. ¿Se dan cuenta? Los dedos ya no están en su eje y se produce una gran desviación en ráfagas, ya, en articulación metacarpofalángica de ambas manos, que es de tipo más bien bilateral. Y la artrosis en realidad es otro cuadro clínico de patología articular frecuente, ya que consiste en un daño y un desgaste, una degeneración del cartílago articular, ya, de la articulación y de los tejidos óseos que están circundantes, ¿ya? Entender que la artrosis tiene un origen que está muy asociado al envejecimiento, es decir, en la medida en que las personas nos vamos envejeciendo, ¿cierto?, ya se comienza a producir un deterioro propio de la articulación, ¿ya?, que se va a ver acrecentado por elementos como la práctica de algún deporte, por ejemplo, el aumento de peso, ¿ya?, en los trabajos repetitivos o sobrecarga que puedan tener las personas, ¿ya? Y por supuesto algún componente asociado a la heredabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, no tan solo tiene que ver con condiciones propias de la patología, sino que además con condiciones que tienen relación con la salud en general de las personas, ¿ya? Pero se reconoce que tiene un componente genético y una heredabilidad importante, ya muy asociado al tema del peso, a la sobrecarga en algunos trabajos, por ejemplo, especialmente físicos, ya cuando las personas tienen que cargar o descargar sacos, cuando las personas tienen que trabajar, por ejemplo, haciendo, no sé, haciendo fuerza, ya aumenta mucho más la probabilidad de tener una artrosis, especialmente en columna, en rodillas, ya. Y lo que ven acá es imagen característica de mano de persona con artrosis, donde hay harto aumento de volumen, nivel de metacarpofalángica, ¿cierto? No hay tanta desviación, pero sí mucha deformidad articular, que es evidente particularmente en esta articulación. Y a nivel de columna, ¿cierto? Creo que esto también lo había referido, ¿ya? Se van degenerando los cartílagos articulares o los cartílagos vertebrales, de los discos intervertebrales, ya, y comienzan a disminuir los espacios intervertebrales donde salen los nervios, ¿cierto? Y eso va provocando una radiculopatía, que significa la compresión de la raíz nerviosa desde los agujeros intervertebrales. Ya, en la imagen también puede encontrar usted una columna sana y normal versus una columna con artrosis, donde prácticamente el volumen del disco intervertebral disminuye de forma significativa, ¿ya? Y la superficie superior e inferior de los cuerpos vertebrales pierden su regularidad y eso hace que entre en contacto, ah, entren en contacto muchas veces las superficies articulares de estos cuerpos vertebrales y que por supuesto produce roces, cizallamiento y el dolor subsecuente. Profe, ¿Sí? la osteoartritis es artrosis. La osteoartritis es artrosis, sí. Ay, gracias. Sí, buena acotación, ¿ya? La terminología en estas patologías, desde que yo estudié a la fecha, ha cambiado harto ya, y no han pasado tantos años ya, sino que se han ido tipificando y clarificando mucho más algunas cosas, ¿ok? Y eso hace que probablemente si ustedes toman literatura de hace 20 años o literatura actualizada, cambien algunos conceptos, ¿ya? El tratamiento en general, ahora, sin importar que sea una patología, una artritis, una artrosis, ¿cierto? U otro tipo de patología,
el tratamiento desde terapia ocupacional debiera de considerar lo siguiente, y en esto soy bien enfático para que les quede claro, ¿ya? Primero, personas con patología articular, artritis o artrosis, sea cual sea el origen, ya se debe de promover la actividad física, ya, pero esa actividad física debe de tener algunas consideraciones, ¿de acuerdo? ¿Qué significa actividad física de bajo impacto? Ya, es decir, el fútbol probablemente no, ya sea una artrosis de rodilla, de columna, ya el básquetbol o los deportes de contacto, no, ya, pero sí, la actividad física significa de bajo impacto, significa, por ejemplo, andar en bicicleta, por ejemplo, significa salir a caminar, significa, por ejemplo, no sé, existe la posibilidad de algún tipo de terapia acuática, ¿ya? Y significa todo eso, pues, caminar, andar en bicicleta, subir y bajar escaleras con precaución, ¿ya? Actividad del aire libre, ¿ya? Que no tenga que ver con tanto impacto sobre las articulaciones, ¿ya? Y esto lo cuento porque en general en el periodo en el cual yo estudié ya no estaba muy claro esto, ya, y lo que se indicaba, y lo que se indicó por mucho tiempo fue tratar de que las personas con patología articular no hagan actividad física, ya. Y eso sin duda que era un elemento que, si bien pretendía mejorar la salud de las personas, no necesariamente lo provocaba porque aumentaba el peso, aumentaba el estrés, aumentaba la ansiedad. ¿Ya? Entonces, y se vio en definitiva que la actividad física controlada de bajo impacto genera mucho más beneficios que el no hacer actividad física por parte de las personas. En algunos casos también es pertinente el manejo ortésico, especialmente en mano, para disminuir la deformidad, ¿ya? Tanto de uso nocturno o diurno, ¿ya? Técnica de protección articular e higiene articular, ¿ya? Que son técnicas que se utilizan en general para todas las personas que tienen patología de origen articular. Yo les compartí hace un par de semanas como un manual, ¿ya? Con técnicas de protección articular, así que ustedes ya lo deberían de tener en CiberUMD. Algunas adaptaciones también para cosas básicas, porque hay movimientos específicos que se deben de tratar de evitar, porque lo que hacen acrecienta la deformidad. Medidas generales que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura, con abrigarse las manos, con evitar los cambios bruscos de temperatura, con establecer un horario, ojalá una rutina de ejercicios de manos previo a la actividad, ¿ya? Con manejo del estrés y la ansiedad, ¿ya? Y considerar que algunas patologías de las que yo les estoy contando están dentro de la guía clínica GES y que significa que tienen algunas prestaciones cubiertas. Les presento esta imagen porque en general es bueno siempre tener presente que la mano es una estructura que biomecánicamente es altamente compleja, ¿ya? Y los músculos que son responsables de estabilizar la metacarpofalángica muchas veces se ponen débiles producto de la inactividad y eso hace que se vea acrecentada un poco más la desviación en ráfaga, ¿ya? Así que, por lo cual, como ustedes ya deben saber, estos músculos son importantes de trabajar en personas con patologías articulares, ¿ya? Con algunos movimientos específicos, ¿ya? Para mantenerlos, digamos, con un buen trofismo muscular. Algunos ejercicios de mano, ¿ya? Para personas que tienen patologías articulares como artritis y artrosis, ¿ya? Que ayudan a mantener la movilidad, ¿ya? Y a evitar la deformación. Con una pelota, por ejemplo, algo pequeño, apretar, ya manteniendo los diferentes tipos de presión. Lo mismo acá también, otros ejercicios de manos, ya. Tanto, miren, aquí si bien es mucho más evidente los ejercicios para flexión, ¿cierto? Aquí ya pueden ver ejercicios para extensión, ¿ya? Se da cuenta, abducción, extensión. ¿Ya? Entonces, no tan solo los ejercicios de los flexores son importantes. Algunas adaptaciones, ¿ya? Adaptaciones para cortar, por ejemplo, adaptaciones de servicio, adaptaciones de cuchara, ¿ya? Adaptaciones para
el jabón para el baño, ya, para lavarse los dientes, para abotonarse, esto que aparece acá, ya, esta es una adaptación para un abotonador, ya, ahora, en general, para quienes muchas veces uno ve bastante como poco práctico ya estas adaptaciones, ya, y uno lo ve poco práctico porque uno no tiene la enfermedad, ya en eso soy bien claro, pero para una persona que tiene artritis o artrosis, la verdad es que una adaptación tan simple como esto que ven acá de color rojo sobre este recipiente que da el jabón, ya, significa una ayuda significativa, importante, porque le permite poder hacer esta actividad de manera independiente, ¿ya? Lo mismo, las órtesis que se ocupan, esta es una órtesis que es lo que ayuda a mantener los dedos alineados, disminuyendo sí la desviación en ráfagas de los dedos 2, 3, 4 y 5. En otras oportunidades también se hacen palmetas de reposo, como la que pueden ver acá, ya que acabo de agrandar y que toman ya desde muñeca y todas las demás articulaciones de los dedos, desde el 1 hasta el 5. Esta es una órtesis también tipo palmeta, pero que además considera la separación de los dedos, ¿ya? Bien, quiero hacer algunas consideraciones respecto de las patologías articulares que he presentado, ¿ya? En general, el sur significa una condición climática mucho menos favorecedora para las personas con patologías articulares, porque el frío y la lluvia que generan mucho más dolor, ¿ya? Y en general es algo que uno tiene que prever, ya como terapeuta que se dedica al área, ¿ya? Porque uno tiene que educar a las personas respecto de los mecanismos que van a provocar el dolor. ¿Ya? Ahora, en general, las patologías articulares, yo no sé si alguien ha leído al respecto, pero se los voy a contar. Ah, Pasan por periodos que se llaman periodos on y periodos off, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y si bien son patologías de carácter crónica, no, si yo tengo una patología de carácter crónica, ya no significa que yo tenga dolor todos los días ni toda la vida. Significa que la enfermedad va a estar conmigo siempre y que yo debo de aprender a convivir con ella, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera asma, por ejemplo, que es crónica, ya, yo no voy a estar con crisis de asma todos los días, sino que van a haber periodos en mi vida en los cuales voy a estar con crisis, ¿ya? Y en esos particularmente voy a tener que ser más cuidadoso, ¿ya? Lo mismo pasa con las patologías articulares, ¿ya? Entonces, se le reconoce con un periodo de on y un periodo de off, ¿ya? El periodo de on es cuando la patología está activa, ¿ya? Y eso significa que hay dolor, hay inflamación, hay edema, hay tubefacción, ¿ya? Y generalmente en el periodo on es cuando se produce mayor daño articular por la inflamación, ¿ya? Y en los periodos off es cuando ya no se manifiesta la patología en sí, ya no se manifiesta. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y en esto sí quiero ser bien enfático, al trabajar con personas con artritis y artrosis, es aprender a identificar, ¿ya? Cuándo va a venir un periodo on, ¿ya? Porque esto les va a ayudar a poder tratar mucho mejor ese periodo, ¿ya? Es decir, a identificar aquellos elementos que desencadenan la enfermedad. Por ejemplo, no sé, muchas veces las personas que tienen artritis o artrosis, antes de que comienza este dolor, esta deformidad, este aumento de volumen importante en las articulaciones, ¿ya? uh, sienten sintomatologías previas, entonces uno ahí le dice, ¿sabes qué? En ese periodo ustedes cuanto más se tienen que cuidar, ¿ya? Y con eso evitamos que este periodo ON sea mucho más extendido y evitamos además la deformidad articular. Entonces,
Eso es importante a la hora de trabajar con personas con patologías articulares, ya el entregarle herramientas para poder reconocer en qué periodo o etapa está la enfermedad. Y eso facilita bastante el trabajo porque significa que las personas no tienen esta percepción tan incapacitante que les puede significar la enfermedad, ¿ya? Sino que es una enfermedad de carácter crónico, pero que se tiene que aprender a vivir con ella. Voy a responder las preguntas, creo que me preguntó algo acá. Yamino Lavarría me dice, hola profe, tengo una consulta, ¿hasta qué clase entra en la prueba de la otra semana? Buena pregunta, ya. Podría ser hasta la de esta semana, ya. Mañana yo me comprometo a revisarle o sea, perdón, el miércoles a subirle la nota al sistema y a revisar las pruebas con ustedes, ya, y podría ser hasta la clase del día, ya. Y de esa manera vamos avanzando en el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que veamos hoy día va a entrar en la prueba de la próxima semana. Y los nódulos de Heberden, y son dos nódulos, Heberden y Raudach, algo así, ya no lo recuerdo con precisión, ya. Son dos pelotitas, como su compañera, que aparecen en la articulación específica, ¿ya? Y la tarea va a ser, es que ustedes van a investigar de qué está formada esta pelotita y en qué consiste, ¿ok? Es la literatura que ustedes puedan encontrar. Así que esa pregunta no la voy a responder porque va a ser la tarea, ¿de acuerdo, Michelle? Profe, Sí. pero ahí en ese caso podría ser porque como la epífisis del hueso, Uh-huh. porque podría ser eso más la inflamación o algo así, pero lo voy a buscar, sí, obviamente. Sí, Pero yo... ¿cabría dentro de la respuesta? O sea, claramente lo que tiene que ver con la articulación en sí está asociado, ¿ya? Pero la respuesta es mucho más específica que eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Y Michelle Villarroel me dice además, ¿y dentro de ese cuidado previo estaría el uso de órtesis, por ejemplo? Sí, ¿ya? En el cuidado previo está considerado el uso de órtesis ya para evitar la deformidad, a pesar de que la artritis y la artrosis son enfermedades crónicas que uno necesariamente no va a poder revertir la enfermedad, pero sí podemos hacer que la evolución sea mucho más lenta, ¿ya? Es diferente, por ejemplo, para una persona tener artritis ya en mano a los 40 años que tener artritis en las manos a los 70 o 75 años, pues ya, porque a los 40 significa plena laboral activa, ya, donde muchas veces hay hijos, hay mayor responsabilidad familiar o económica, entonces genera la persona además de tener que generar ingresos para un hogar, ya, entonces es completamente diferente ese escenario, ya. Pero todo lo que tenga que ver con educar a las personas sobre estas dos etapas en las cuales se puede encontrar la enfermedad, va a ser beneficioso porque les va a poder permitir um, poder prever este posible periodo on-off que puede producirse. Y yo sé que en general, bueno, yo no me dedico mucho a ver, o sea, en realidad ahora ya no me dedico a ver personas con patologías articulares, pero muchas, cuando lo hice en algún momento, ya uno escuchaba de forma frecuente que las personas referían que antes de que empezara a llover, ya el día previo o 2 días previos, las personas tenían mucho dolor articular, ya a nivel de mano, de cadera o de rodilla, por ejemplo, ya. Y la verdad es que eso tiene una explicación científica, ya, porque las cápsulas articulares son hipersensibles frente a los cambios de presión atmosférica, ¿ya? Entonces, cuando va a llover, ya disminuye la presión atmosférica, o se cambia la presión atmosférica, aumenta, ¿ya? Y eso hace que a nivel articular aumente la presión también y en definitiva provoca el dolor que las personas pueden sentir, ¿ya? Entonces,
no está tan lejos ya de lo que significa explicación científica del por qué esas personas sienten dolor previo a los días en los cuales va a llover, como por ejemplo hoy día. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y en esos casos lo que queda es finalmente aumentar los cuidados en el hogar, ¿ya? Para evitar que el dolor sea mucho más intenso, ¿ya? Si bien va a aparecer dolor, es diferente que la persona sienta un dolor, no sé, la escala de EVA de 5, 6, ¿ya? O que sienta un dolor de 8, 9, ya es completamente diferente. ¿Ok? No sé si hay preguntas al respecto, creo que he respondido todo lo que me planteó Michelle, salvo las preguntas que le dejé a usted de tarea. Doy el espacio para que ustedes me realicen preguntas, por favor, y así vamos aclarando algunas cosas. ¿Preguntas? Sí. Bien, si no hay preguntas, entonces les propongo hacer el break y poder retomar a eso de bueno, podemos retomar a las 5 ya. Y aquí tengo una pregunta. Sí, Katherine me pregunta, profe, ¿cuáles son las principales diferencias entre artrosis y artritis? ¿Ya? La principal diferencia pasa primero por la definición, pues ya una artritis es una inflamación articular, ¿ya? Y la artrosis es una degeneración articular, ¿ya? Entonces, la artritis muchas veces comienza cuando ya ha estado presente mucho tiempo o tiene una evolución bastante larga, comienza más bien a modificarse una artrosis, ya porque ha habido daño articular, ya, pero la diferencia básicamente pasa por la definición de las patologías. Una es un carácter inflamatoria y la otra es de carácter más bien degenerativa, a pesar que ambas van en definitiva a converger hacia el mismo camino que significa la degeneración articular y de todos los tejidos adyacentes. ¿Ya? La artritis particularmente está mucho más asociada a, mm, bueno, como una respuesta más bien inflamatoria, ¿ya? En tanto que la artrosis ya está mucho más asociada a las solicitudes biomecánicas que tienen que realizar las personas. Por ejemplo, artrosis de rodilla en futbolistas es frecuente, artrosis de hombro en basquetbolistas, ¿ya? Que son cosas que se pueden encontrar, pero la artritis es una enfermedad más bien inflamatoria que puede tener muchos orígenes, tal como vimos el lupus, otros protozoos también, la enfermedad de gota, ya que probablemente alguno de ustedes ya pudo haber leído tal vez por la disposición de cristales, y que, bueno, eso, ya. Pero particularmente en la definición de las patologías está la gran diferencia, a pesar de que, como les digo, que todos estos dos grandes grupos van a converger, especialmente cuando hablo de artritis, particularmente en los asociaciones y artritis reumatoide, ¿ya? Van a converger hacia el mismo punto que significa la degeneración articular en algún momento. ¿Ok? Espero haber podido responder la pregunta de Catherine. Ya hay otras preguntas más, hay otras diferencias más. La artritis tiene más tendencia a desarrollarse en manos, por ejemplo, artritis por las desviaciones que yo les mostré, ya. En cambio, la artrosis tiene más tendencia a desarrollarse en rodilla, en cadera, ya, rodilla, cadera, columna, ya. Y la artritis se ve mucho más presente en manos. Eso también es una diferencia importante. Y la artrosis se da mucho más
con una prevalencia mayor en cadera, rodilla y columna. ¿Ok? Profe, antes de una artrosis, ¿tiene que haber una artritis? No siempre, ya, buena pregunta, Matías. Ya, la verdad es que Matías pregunta si antes de una artrosis tiene que haber una artritis. No, no necesariamente, ya, porque recuerda que patologías, personas que, por ejemplo, realizan trabajo repetitivo, que tienen que hacer fuerza a cargar o descargar sacos, no sé, las personas que uno muchas veces ve, hay unos, bueno, el fin de semana anduve un poco como por el campo y me moví por unos caminos en los cuales había un señor que tenía como un taladro gigante, así, de esos que le pegaban piedras, cemento, entonces, y bueno, y un poco asociado a esto, de que esas personas tienen una probabilidad importante de desarrollar una artrosis por el movimiento repetitivo, el golpe que significa en la articulación, ¿ya? Pero la artrosis, ¿ya? No siempre va precedida de una artritis, ¿ya? Artrosis es una degeneración de la articulación, pues entonces, si alguien hace algún trabajo repetitivo toda su vida con fuerza, ya va a tener mucho más probabilidad de dañar la articulación propiamente tal. Gracias, profe. ¿Ok? Gracias, Matías, Y por tu pregunta. lo otro era si la artrosis es un tipo de artritis. La artrosis es un tipo de artritis, no, la artrosis ya, hay varias formas de clasificarla, ya algunos no, hablan de artritis reumatoidea, otros hablan de artrosis, ya, o otros hablan de osteoartritis, que con el fondo es artrosis, ya, pero la artrosis no es un tipo de artritis, sino que es una patología diferente, ya, pero que desde el punto de vista del abordaje de terapia ocupacional no es tan diferente, pues, ¿ya? Se tratan como patología en común, ¿ya? Porque en el abordaje uno, si bien considera la patología, el plan de tratamiento desde terapia ocupacional no está centrado en la patología, sino que está centrado en las dificultades que esa patología le genera a las personas, ¿ok? Ujú. ¿Y a qué se refiere cuando dice la artrosis, el tipo más frecuente de artritis sale una parte? No, no, o sea, tal vez pudo haber sido un error El tipo, en la transcripción, ¿ya? Pero la artrosis no es un tipo de artritis, ya se clasifica como una osteoartritis muchas veces, ya, pero en el fondo es artrosis, ya. Y habla más de osteo porque se entiende que el tejido óseo ya está afectado, ya. ya. Muchas gracias, profe. Ujú. Ahora, yo creo que al cabo de 7, 8 o 10 años, probablemente la terminología que yo le estoy presentando cambie también ya. Entonces, en los últimos años se ha producido avance importante en esta línea y los conceptos, especialmente los reumatólogos, que son los especialistas en esta área, están a la vanguardia y son quienes tienen el acceso a la información mucho más actualizada. Y en el fondo deciden en el fondo en las comisiones de expertos qué directrices van a significar una patología y qué otra, ya en qué convergen en común, los cambios en los tratamientos, ya, pero todo este conocimiento se va actualizando de manera significativa periodo tras periodo. Después, Michelle Villarroel me pregunta, profe, ¿los juanetes en los pies también son causados por artritis? Sí, ya. En las personas que tienen artritis, ya, o artrosis, también se pueden presentar juanetes de los pies, ya, pero que no todos los juanetes están asociados a artritis o artrosis, ya. Muchas veces tienen diferentes orígenes, pueden ser por un tema biomecánico, puede ser por un calzado, puede ser un hallux valgus congénito, ya, pero en algunas personas que tienen artritis o artrosis pueden presentar además juanetes, ¿ya? Que significa la deviación de este primer tejo hacia medial. Pero muchas veces tienen un origen congénito o un origen idiopático, ¿ya? Un origen que tiene que ver a veces con el calzado, que hace que los dedos converjan hacia la línea media y va acrecentando un poco esta deviación del primer tejo, pero sí se puede presentar, ¿de acuerdo?
Por eso es importante, las niñas sobre todo, que se cuiden los dedos, ¿cierto?, de los pies, ¿ya? Y que en el fondo, ante un signo de desviación del primer ortejo, ¿cierto?, ponerle precaución si ya aparece dolor, o si de repente los zapatos están como muy en punta, y qué más significa, y qué más aún significan tacos, ¿ya? Tiene una probabilidad importante de cambiar un poco, o sea, lo que hacen los zapatos cambian el comportamiento biomecánico de los pies, ¿ya? Y eso hace que muchas veces se comiencen a cursar algunas deformidades más características, como lo que planteaba Michelle. ¿Ok? Sí, a ver si tengo otra pregunta. No, Michelle me dice gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. Por sobre todo, las clases están para presentar por mi parte algunos contenidos, pero además para responder preguntas, desmitificar algunas cosas, ¿ya? ¿De acuerdo? Así que bien, las preguntas siempre van a ser bienvenidas. No olviden que les dejé una tarea respecto de los nódulos de Heberden y de Heberden, ya. Explicar y investigar en qué consisten y por qué se producen. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Michelle me dice que no tiene pregunta, entonces, si nadie más las tuviese, les propongo hacer un break, ¿ya? Y retomamos nuevamente a las 5 de la tarde con la segunda patita de esta asignatura, ¿les parece? Ya.